que componen la comunidad universitaria del Instituto Universitario Puebla Extensión Morelia. Es para mí, como director del instituto, darles esta cordial bienvenida el día de hoy a esta charla útil, 7 consejos que ayudarán a concluir nuestros estudios. En realidad van a ser 7 grandes ideas que les van a ayudar a concluir mucho sus metas. Y estamos muy contentos de recibirlos porque este evento se realiza en el marco del 10º aniversario del Instituto Universitario Puebla Extensión Morelia. Tenemos 10 años construyendo un modelo, tenemos 10 años contribuyendo a la formación de profesionistas y a la formación de buenas personas. Ponemos nuestro granito de arena y por eso estamos muy contentos porque estos eventos están en este marco de el 10º aniversario y el día de hoy tenemos una gran evento, ya que contamos con la presencia de Israel Litzschit, que nos dará un enfoque novedoso, un enfoque creativo, un enfoque muy efectivo de cómo alcanzar lo que queremos. Y en este caso nos interesa contribuir a ustedes que forman parte de nuestra comunidad universitaria a contribuir a que concluyan sus estudios, a que concluyan sus metas. Sin más, les agradecemos nuevamente su presencia y a lo largo de la charla podrán hacer preguntas que al final se dará un espacio para comentarlas en forma sintética. Lo pueden hacer por medio del chat escrito. Les pedimos mantengan apagados sus micrófonos, pueden encender sus cámaras, pero apagados sus micrófonos para escuchar esta gran charla que sin duda va a ser de gran utilidad para todos ustedes. Felicidades por ser parte de este aniversario y sin más les dejo con la presencia y la voz de nuestro amigo Israel Lifshitz, que nos va a conducir la charla. Adelante, Israel. Me tengo que quitar el bozal para poder hablar con ustedes. Bueno, primero que nada, agradezco enormemente al doctor Benjamín Ramírez, que me hizo el favor o el honor de invitarme a dar esta charla, y luego en el marco del 10º aniversario del instituto, pues con más razón, es algo digno de celebración. Principalmente les agradezco a ustedes que me dan la oportunidad de compartir algunas ideas que mi más sentido, mi más sentido de lo que vamos a hacer aquí es que esto les resulte verdaderamente útil. Bueno, la época universitaria en nuestras vidas es una etapa muy importante. Bueno, claro, mi propia etapa universitaria, ninguno de ustedes había nacido seguramente, pero sí fue una etapa muy importante para mí, para todos mis compañeros y compañeras. Y es una etapa en que se forjan amistades y relaciones muy importantes, algunas que llegan a ser perdurables a lo largo de nuestra vida. Se hacen también conexiones que luego van a ser muy importantes en nuestra vida profesional, laboral, de contactos, de conocidos aquí y allá, de gente que estuvimos juntos en la universidad, y así se van haciendo las generaciones, ¿no? Entonces es una época que es muy importante, muy significativa en nuestra vida, tiene sus pros, tiene sus contras, sus dificultades y sus sinsabores y sus situaciones agradables o agradabilísimas, ¿verdad? Tiene de todo, pero es una etapa formativa particularmente importante. Y entonces, tomando esto en cuenta, lo que me invitó el doctor Ramírez a comentar un poco con ustedes es algunas sugerencias o algunos consejos para ayudarnos o para ayudarles a lograr, como él bien lo dijo, a que consigan sus metas, a que alcancen sus metas. La cuestión vista desde fuera es relativamente simple, ¿no?
para terminar cualquier cosa en la vida y sobre todo cualquier cosa que valga la pena o que nos interese simplemente, pues requerimos perseverancia, ¿no? Pero en nuestra cultura hemos deformado un poco este concepto de perseverancia, eh, llenándolo de una carga pesada, como que se trata de ser un matado, matada, esforzarse así más allá de lo humanamente posible, una cosa muy forzada y muy de muy, ¿cómo les diré? Deber ser, que tenemos que hacerlo así. Y en realidad, la experiencia que nos da la vida es que las cosas que verdaderamente nos salen bien en la vida son aquellas que las hacemos con placer, con gozo, con deleite. O sea, que implica trabajo, pero que es para nosotros, para nosotras, deleitoso hacer ese trabajo. Entonces, yo les invito primeramente a cambiar el concepto, la idea normalmente que tenemos de perseverancia como algo así de un esfuerzo sobrehumano, a una cosa más amable y más cariñosa para con nosotros mismos. Es hacer algo que nos gusta, que queremos hacer, que tenemos interés por realizar, pero que esto mismo nos cause gozo y nos cause placer, aunque es imposible que algo nos cause puro gozo y siempre habrá también pros y contras o ciertas dificultades en el camino, pero incluyamos en nuestra idea de ser perseverantes el hecho de que vale la pena hacerlo de manera gozosa. Piénsenlo ustedes. Cuando éramos niñas o niños, ¿no? Había ciertas cosas que nos llamaban la atención. Por poner un ejemplo, hablemos de queríamos aprender a andar en bicicleta, por ejemplo. Y entonces fuimos perseverantes, ¿no? Lo hicimos y lo hicimos y no lo hacíamos un día sí, luego 2 semanas no, sino lo hacíamos diario, hasta que aprendimos y logramos controlar al aparatito, a la bicicleta, ¿no? Y aunque había porrazos y aunque había dificultades o sustos de mantener el equilibrio, de podernos caer, de todas maneras había un trasfondo de gozo de nuestra parte al estar esforzándonos gozosamente en lograr la meta que nos proponíamos. Mientras las cosas que no nos interesaban, ¿no? Realmente pues o no las hacíamos o las hacíamos a fuerza y a regañadientas y no con entusiasmo y no nos dejaban un buen sabor de boca. Y mucho esto tiene que ver con nuestra cultura y con esta cultura del mandato de debe ser así y no debe ser asado, debes hacer esto y no debes hacer aquello, en lugar de más bien invitarnos a hacer cosas, ojalá que sean de provecho, de utilidad, de beneficio, de crecimiento, pero que aprendamos a involucrarnos en esas cosas con gozo. Entonces, perseverancia, aquí lo quiero manejar específicamente como el estado mental en el que estamos gozosamente trabajando en algo que nosotros pensamos que realmente vale la pena. Ahora, apliquemos eso al caso específico de lo que estamos hablando. Todas y todos ustedes son estudiantes universitarios, están inscritos, están cursando alguna carrera, hay diferentes carreras en el instituto, ya lo sabemos, y pues cada uno de ustedes está cursando la carrera de su elección o de su preferencia, y entonces, ¿cuáles son los elementos que nos pueden llevar que el ir a la escuela o el tomar las clases ahorita por la pandemia en internet, el cursar nuestras respectivas materias y nuestras carreras, que eso nos lleve a buen término y que nos lleve a donde nosotros deseamos y que lo podamos hacer con una perseverancia que sea gozosa, que nos cause deleite, porque la perseverancia no nos sale así en automático, más que con la diversión, ¿verdad? Pero cuando se trata de formaciones un poco más serias, lo sentimos más forzado. Bueno, aligerémoslo y cuáles son los elementos que necesitamos. El primer elemento importante para esto es la motivación. Y esto significa preguntarnos,
por qué estoy estudiando una carrera y por qué estoy estudiando esta carrera en particular, según el caso de cada una y cada uno de nosotras, ¿no? Entonces, es parar un segundo y hacernos el planteamiento, ¿por qué estoy haciendo esto? Claro que habemos aquí muchas personas y cada quien tendremos nuestra propia motivación, ¿no? Y es perfecto. Pero nomás para señalarles un ejemplo de lo que quiero mostrar con ello, pensemos en 3 individuos, 3 personas, 3 muchachos o muchachas que tienen alguna de estas 3 motivaciones dentro de las chorrocientas posibles, ¿no? Digamos que alguien dice, yo estoy estudiando esta carrera porque es lo que se espera de mí, es lo que mis padres o X, ¿no? Es lo que se espera de mí. Otra persona dice, bueno, yo estudio esta carrera porque quiero ganar mucho dinero, ¿no? O quiero alcanzar fama o que todos me admiren o que me envidien, ¿no? Y una tercera persona dice, pues yo estudio esta carrera porque, bueno, me interesa yo crecer, me interesa poder ganarme la vida de una manera decente y suficiente, que esté yo a gusto con ello, pero que al mismo tiempo yo pueda ser un factor que influya positivamente en la sociedad en donde yo me desenvuelvo. Entonces, como se podrán dar cuenta, son 3 personas que a lo mejor están estudiando exactamente la misma carrera, que asisten a las mismas clases, que tienen que hacer los mismos trabajos, presentar los mismos exámenes, etcétera. Pero su estado mental es completamente distinto. Aquella persona que está estudiando porque se espera eso de ellos, pues lo hace muy a pesar de sí mismo, de sí misma. O sea, no es que realmente yo quiera o que esto me entusiasme o me emocione, sino que, pues bueno, pues esto se espera de mí, ni modo que no lo haga. Y es, ay, así como. Y luego la otra persona, bueno, quiere con esto ganar mucha lana o ganar fama o reputación. Bueno, pues ya está un poco más motivado o más motivada, aunque de una manera muy ególatra, ¿no? Muy egoísta, nada más pensando en su propio bienestar. La tercera persona, entonces, bueno, quiere poderse ganar la vida decentemente con lo que va a hacer, cuando sea profesionista, pero al mismo tiempo quiere ser de utilidad a la sociedad, entonces contribuir con su granito de arena al bienestar de una comunidad más grande. Entonces, esta es una visión más amplia. Creo que fácilmente nos damos cuenta. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Imagínense que estas 3 personas están cursando la misma materia, están en el mismo salón y el día de mañana tienen un examen. Entonces están preparando su examen. El estado mental con el que cada quien prepara el examen es, el primero está, ay, qué fregadera, tengo examen mañana y tengo que ponerme a estudiar en vez de poderme ir de reventón con mis cuates o con mis amigas, ¿no? Así como es pesado. Hay un sonido ahí que es así como pesado, ¿no? La, Les dices que se pueden apagar sus micrófonos. Les pedimos nuevamente de favor que si son tan amables de apagar sus micrófonos, porque hay algún micrófono prendido por ahí, se está metiendo el ruido. Perdón, y perdón por la interrupción. Entonces, para la primera persona, ay, qué friega, ¿no? Tengo que quedarme a estudiar para este examen de mañana, es lo que menos ganas tengo. La segunda persona dice, bueno, me voy a poner a estudiar porque con esto pues voy a poder apantallar a los demás de la clase, etcétera, etcétera. Y el tercero está de veras interesado en su propio crecimiento como persona y en el bien que eso le puede traer a él o a ella y a aquellos que lo rodean, ¿no? Entonces, la actitud que se tiene para la manera en que se sienta alguien a estudiar es completamente diferente. Para el primero es algo muy pesado, para el tercero lo está haciendo con deleite. Esa es la perseverancia que vale la pena. Entonces, la motivación, por eso es tan importante que la tengamos clara. Y saben que es también sumamente importante que si encontramos que tenemos una motivación inadecuada, o que no tenemos la suficiente motivación, o que nuestra motivación es muy elemental, podemos corregirla,
Pero eso solamente si nos lo preguntamos, ¿por qué estoy estudiando esto? Y entonces buscar con los siguientes elementos que voy a mencionar a continuación, que esto me lleve a involucrarme en el transcurso de mi carrera, a, a navegarla o a cursarla de una manera perseverante, entusiasta, ¿no? En lugar de nada más, ay, qué friega. Y como mucho en nuestro medio es como que ir a la escuela es una obligación, como que quieras o no quieras, pensemos que ya a nivel universitario, a lo mejor a la primaria nos mandaron a la fuerza, pero ya no es una cosa de que nos manden a la fuerza aquí a estudiar nuestra carrera, es algo que nosotras mismos elegimos en la mayoría de los casos. Bueno, entonces eso en cuanto a la motivación. En segundo lugar, ¿qué otros elementos se necesitan para cultivar la perseverancia que de veras vale la pena? Determinación. Pero la determinación sale de la práctica, no tanto, ¿cómo les diré? Determinación no es tener ganas. Todos tenemos, todos y todas tenemos ganas de muchas cosas. Es muy fácil tener ganas de muchas cosas, pero no es lo mismo tener ganas que tener determinación, ¿verdad? La determinación significa, aunque sé de antemano que no todo es miel sobre hojuelas, que no voy a estar siempre en un lecho de rosas, sé que tendré momentos agradables y sé que habrá obstáculos y ciertas situaciones difíciles, realmente mis ganas las elevo al nivel de determinación y voy a hacer lo que sea menester hacer para poder lograr mi objetivo. Quiero ser profesionista, de preferencia no quiero ser un profesionista o una profesionista mediocre, sino quiero que me sirva a mí y que le sirva a aquellos que me rodean, aunque sea en núcleos cercanos y poco a poco en núcleos más amplios, ¿no es cierto? Entonces, si entiendo de antemano que no todo va a ser exactamente a mi gusto, digo, pues, pero vale la pena porque es parte de todo. Veo el proceso en un conjunto, no nada más esta materia. Cuando estudiamos una carrera, como cuando estábamos en la secundaria, en la prepa o en la primaria, no importa, ¿no? Hay maestros buenos, hay maestros malos, maestros que nos caen bien, que nos caen mal, que nos gusta su forma de enseñar o que no nos gusta, con los que hacemos clic o con los que no, no siempre todos los maestros nos gustan y nos caen bien y nos gusta lo que enseñan o no necesariamente todas las materias nos atraen. Y eso pasa obviamente también en el transcurso de una carrera. Pero si me quedo atorado nada más con esa cosita, pierdo la visión de conjunto. Yo lo que realmente busco es ser un profesionista, ¿no? Y ser un profesionista bien formado, bien formada, ¿no? Bien entrenado, bien entrenada. Entonces, bueno, pues voy a disfrutar mucho los maestros o las maestras que realmente valen la pena y pues voy a tolerar que no todos los maestros siempre son una maravilla, porque lo que busco es algo más grande que nada más esta materia o el que me guste el 100% de mis maestros. Determinación es mucho más allá de nada más tener ganas. ¿Me entienden esto? Bueno, yo espero y pienso que sí. Si bastara con tener ganas, ya todos seríamos profesionistas exitosos. Es más, ya todos seríamos triunfadores en la vida y seríamos hombres y mujeres felices todos, porque eso es lo que más hemos deseado, ¿no? No nomás se trata de tener ganas, se trata de pensar en base a la motivación cuáles son mis objetivos y entonces decir, bueno, me determino a hacer lo que se requiera hacer para poder llevar este proyecto, el proyecto de estudiar una profesión, a buen término. Segundo punto, entonces, la determinación. El tercer punto es buscar y generar confianza en nuestras propias capacidades. Porque, bueno, como seres humanos, todos y todas, sin lugar a dudas, tenemos cualidades, tenemos defectos, tenemos puntos fuertes y puntos débiles en nuestra inteligencia, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser y de vincularnos con los demás, etcétera. Todos distamos bastante de ser perfectos, ¿no? Pero a veces el fijarnos con exageración en nuestras deficiencias nos lleva a tener una confianza muy pobre en nosotras mismas, en nosotros mismos. Aquí lo que estamos buscando es construir
que no es una cosa por mandato, no es te obligo a que tengas que tener confianza en ti mismo. Pues, ¿cómo? No te puedo obligar, ¿no? O lo tengo o no la tengo, confianza y seguridad en mí misma. Y eso es algo que se construye. ¿Y con qué elementos los podemos construir? Lo más fácil, aunque nos haya golpeado la vida, que seguramente a muchos de entre nosotros y nosotras la vida nos ha golpeado y a veces de maneras despiadadas. Sin embargo, hemos llegado a tener el privilegio de estar en una institución, en una formación de carácter profesional. Eso ya nos hace un porcentaje muy pequeño de la población de nuestro país y de la población del mundo. Entonces, valorar eso, esa es una situación privilegiada, aún dentro de las dificultades que hemos vivido o que estamos viviendo. Y otro elemento importantísimo para generar confianza en nosotras mismas, en nosotros mismos, es el hecho de que, piensen esto, todas nuestras habilidades, todos nuestros talentos, todo lo que nos sirve hoy en la vida, no nacimos con ello. O sea, nacimos sabiendo hablar, sabiendo leer y escribir, sabiendo sumar y restar, sabiendo caminar, sabiendo comer por nosotros mismos. No, todo eso lo tuvimos que aprender a lo largo del camino. Todo eso y todas las habilidades, los talentos, las capacidades que tenemos, ¿verdad? Algunas más naturales, otras con más interacción con otras personas, pero las hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y nos hemos dado cuenta, o sea, no nacimos aprendiendo, no nacimos sabiendo cómo usar el WhatsApp ni cómo usar el Facebook y ahora no nos despegamos de él, es algo que también aprendimos. Entonces, todos los talentos que tenemos los hemos aprendido. Quiere decir que algo que es innato en todas nosotras y nosotros es la capacidad de aprender. Algunas cosas las aprendemos con facilidad, otras nos cuestan más trabajo. Y además tú y yo somos diferentes. A ti te es más fácil esto que a mí me es difícil y a ti te es más difícil aquello que a mí me es fácil. Pues así somos entre los seres humanos. Pero si entendemos eso, que es posible si nos entrenamos y si perseveramos, es posible aprender lo que se nos pegue la gana. La verdad es que lo que se nos pegue la gana está en nuestra posibilidad. Si nomás piensan en las miles y miles de cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pues, ¿qué nos impide en el fondo aprender también a lo que estamos ahorita enfrentándonos, que es el material de las diferentes materias que tomamos? Entonces, sí hay elementos para generar confianza en nosotros mismos, entendiendo que la perseverancia va a ser algo importante para ello y no que la confianza nada más venga de que me sale bien, perfecto y a la primera. No, eso rara vez sucede y a raras personas. O sea, no pensemos que yo sirvo para algo solo si me sale perfecto y a la primera. Pues no, la gran mayoría de las veces las cosas no nos salen perfecto, pero si insistimos, nos saldrán bien, ¿no? Y eso es lo importante. Hay elementos para generar confianza en nosotras mismas. Ese es un elemento muy importante para que la perseverancia no sea una friega, un peso en nuestra mente, aquí en nuestras espaldas, sino que sea algo gozoso, confianza, entonces, en nuestras propias capacidades y en las que podemos desarrollar, ¿no? El cuarto punto, que es súper importante, sobre todo cuando somos estudiantes de licenciatura, es buscar las oportunidades y las posibilidades de llevar nuestros conocimientos a la práctica. O sea, que lo que aprendamos en la escuela no sea algo meramente abstracto, meramente teórico, sino que podamos aterrizarlo a nivel de nuestra propia vida y de nuestro propio comportamiento cotidiano y llevarlo a la vida cotidiana. Si nos es posible empezar a conseguir trabajos o ayudar en ciertas cosas en donde vayamos poniendo en práctica lo que vamos aprendiendo, tanto mejor. Si ya está, digamos,
institucionalizado o empresarizado, etcétera. Pero si no en nuestra propia vida familiar, en nuestra propia vida con nuestros compañeros y compañeras, maestros, maestras y personal de la universidad, pues buscar ir llevando a la práctica las cosas que vamos aprendiendo, porque en el fondo las cosas realmente se aprenden haciéndolas, ¿no? Les puedo dar, bueno, no yo, ¿verdad? Pero alguien les puede dar una cátedra sobre ciclismo. Y si nunca se han subido a una bicicleta, una cátedra sobre ciclismo ya les da todos los elementos para subirse a la bicicleta y poder entrar al Tour de Francia, pues no, ¿verdad? O sea, lo que nos hace falta, para nadar hace falta echarse al agua, para andar en bicicleta hace falta empezar a pedalear y tener caídas y demás, ¿no? Entonces, nuestros conocimientos para que nos sirvan como profesionistas y para nuestra vida, necesitamos también buscar empezar a ponerlos en práctica tan pronto los empecemos a recibir. El siguiente elemento, perdón, aquí están viendo mi acordeoncito, ¿verdad? Es como yo le digo, es mi PowerPoint, ya ven que yo soy muy moderno. Entonces, bueno, yo estaba en la época universitaria cuando las cosas se hacían con ábaco y con cincel y martillo, ¿no? Así con cincel y piedrita, ¿no? Entonces me quedó algo de aquella época y este es mi PowerPoint personal. El siguiente punto es el de no postergar. No postergar tiene varios aspectos y me parece que todos ellos son muy importantes. Primero, si tengo dudas, si en una clase que esté tomando, en una materia cualquiera, tengo dudas, entre más rápido las aclare, más rápido salgo de un atolladero. Porque una duda, una duda cualquiera en cualquier cosa de la vida y muy en particular al estudiar una carrera, tiene como, como dos vertientes. Una duda, por un lado, me puede llevar a tener una mente investigativa, ¿no? De veras, una mente que busca respuestas. Entonces, esto no lo entiendo, o no lo entiendo cómo cuadra dentro de este material o lo que sea, y esa duda me lleva a estudiar, a preguntar, a investigar, a buscar respuestas. Entonces, una duda puede ser una extraordinaria motivadora para el estudio, para el crecimiento, para buscar respuestas. Pero por otro lado, también una duda puede paralizarnos. A veces cuando tenemos una duda y nos da miedo preguntar o nos chiveamos, nos da pena que se vayan a burlar de nosotros o que piensen que lo que preguntamos es una idiotez, etcétera. Como maestro les digo que en realidad no hay preguntas tontas. ¿No? No hay preguntas tontas. Tonto es el que no hace nunca una pregunta, ¿no? Pero no hay preguntas tontas porque siempre tienen algo de valor y de búsqueda de aclaración. Entonces, la duda que busca respuestas es una duda constructiva, pero la duda que nos paraliza, que nos congela, es una duda destructiva y es una duda que daña nuestra propia autoestima, daña nuestra seguridad interna y confianza en nosotros mismos y nos va atorando, atorando, atorando. Porque cuando una duda se nos presenta y no la tenemos respondida prontamente y de manera satisfactoria, como que todo lo que se construye en base a esa idea, ese concepto, esa ecuación, eso lo que ustedes quieran, ¿verdad? Se va acumulando, acumulando, y la duda al principio era así, y al rato la duda es un masacote de este tamaño, y ya nos sentimos completamente atorados, atoradas, ya como sin salida, ya no tienen ningún sentido esa materia ni nada. Es importante no postergar las dudas, sacarlas lo antes posible para poderlas tener aclaradas lo antes posible y fomentar en nosotros más la duda que nos lleva a la investigación, a la búsqueda de respuestas, que la duda que nos paralizan. Yo les pido que olviden, porque eso es algo pues que sí, lo tenemos en nuestra cultura y ahí está, ¿no? Nos han metido en la mente la idea de que el que duda peca, entonces como que está prohibido dudar, pero
decir el que duda peca es como está prohibido pensar. Y en una carrera universitaria no está prohibido pensar, justamente lo que estamos haciendo es, entre otras cosas, aprendiendo a pensar y atreviéndonos a atrevernos a pensar y atrevernos a tener dudas. Ese es un aspecto de la postergación. Otro aspecto dañino de la postergación es que, bueno, esto no lo hago hoy, lo hago mañana, ¿no? Y al rato se nos va acumulando y acumulando y acumulando y al rato tenemos una cosa de este tamaño y ya no podemos con el paquete y tiramos la toalla, ¿no? No salimos de la escuela y a lo mejor estamos desperdiciando una oportunidad magnífica solamente por haber estado postergando. El postergar también tiene que ver con buscar poner en acción o buscar probar o comprobar las cosas que recibimos como enseñanza, porque no estamos obligados a aceptar ciegamente todo lo que nos dicen los maestros o las maestras, ¿no? Ponerlo a prueba, someterlo a prueba y sin postergarlo para formar nuestro propio criterio. Nosotros recibimos enseñanzas, que bueno, somos afortunadas en eso, pero lo más importante es forjar nuestro propio criterio, no nada más ser como loros que repetimos o lo que dice un libro o lo que dice un maestro o una maestra, sino forjar nuestro criterio propio. Y en ese sentido, ¿verdad? Es que el no postergar resulta un consejo, bueno, yo quiero suponer, ¿no? Que sea una sugerencia o un consejo útil, ¿no? Ese es el número 5, ¿no? El siguiente punto es buscar evitar el exceso de distracciones y exceso de actividades. Una parte, ¿cómo les diré?, inherente a la vida universitaria, es que, bueno, cuando somos universitarios somos jóvenes, somos Kimosabi, miren quién habla, pero bueno, yo también fui joven, espero que me lo crean, ¿verdad? Cuando somos universitarios somos jóvenes y entonces tenemos mil cosas en la mente, en el corazón, mil necesidades, mil deseos, mil intereses, etcétera, etcétera. Entonces, solemos llenarnos de multiplicidad de actividades y multiplicidad de distracciones. Parte que viene junto con pegado con la vida universitaria, los amigos, las amigas, relaciones románticas, las fiestas, la diversión, el irnos con los amigos, con las amigas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo sí entiendo y respeto perfectamente que eso es parte importante de la vida universitaria, pero más importante es que eso no sea lo único que hacemos, porque sí, hay mucha gente que en la época universitaria nada más se dedica al reventón, y eso es lo que sí es dañino, ¿no? Así como les dije al principio que la perseverancia no es ser un matadito o matadita, un nerd, ¿no? Que nomás está como matado, no se sale de los libros ni de día ni de noche. El tener una situación equilibrada en nuestra vida, que haya diversión y distracción y que haya estudio, ¿no? Y asistencia a clases, etcétera. Si exageramos demasiado en esto, nos vamos a agotar mentalmente. Y si exageramos demasiado en esto, bueno, podemos caer en vicios luego increíblemente difíciles de superar o de no poderlos superar nunca, y también echamos a perder nuestra posibilidad de ser un buen profesionista o una buena profesionista. Entonces, un equilibrio, más equilibrado, ¿no? O sea, el tener no tantas distracciones, no podemos evitar tener distracciones, pero que no sea prácticamente lo único que exista en nuestra vida. Cuando estamos cursando una carrera, si tenemos una motivación adecuada y una determinación adecuada, ¿verdad? Entonces, parte de nuestro principal objetivo en la vida, en esta etapa de nuestra vida, es culminar exitosamente nuestra carrera universitaria. Y si eso es entonces lo más importante, otras cosas en nuestra vida que también existen se supeditan a ese interés principal.
Ahora, si no tenemos ese interés principal, bueno, pues no tenemos la suficiente motivación para hacer una carrera y vale la pena volver a revisar nuestra motivación y, como les dije al principio, corregirla en caso de necesidad. No estoy yo diciendo que lo único importante en la vida sea el estudio, eso no es cierto. La vida tiene muchos aspectos y es importante que podamos vivir y disfrutar los distintos aspectos de la vida. Pero si no, esta es una cuestión más que nada, como les diré, de prioridades. No es de que si hago esto o no hago esto, no es el sí contra el no, sino el orden de prioridades. En mis propias prioridades personales, ¿cuál es el orden de importancia de las diferentes cosas que hago en mi vida? ¿No? Entonces, bueno, cuando hago esa valoración y si logro llevar a los primeros niveles del escalafón el cursar una carrera exitosamente para ser un buen o buena profesionista, ¿verdad? Entonces, eso que ocupa el primer lugar en mis prioridades, dominará y las otras cosas también las haré. Tengo vida familiar, tengo vida de amistades, tengo pasatiempos, tengo fiestas o salidas con mis amigos y amigas, o voy al cine, aunque ahorita no se puede por la pandemia, etcétera, ¿no? Pero pero no están por encima del otro. Y cuando la fiesta está por encima del otro, bueno, pues entonces sí, seremos muy fiesteros y en el corto plazo nos reventaremos bastante, pero vamos a ser, si llegamos a ser profesionistas, muy mediocres. Por eso es importante poder revisar nuestras prioridades y, si es necesario, hacer ciertos reacomodos, ¿no? Entonces, evitar el exceso de distracciones, no es evitar las distracciones, el exceso, porque somos muy proclives a eso cuando somos jóvenes. Cuando somos viejos también, ¿eh? Si no hemos como ordenado nuestra vida, podemos seguir siendo, aunque seamos viejos, muy proclives al exceso de distracciones, ¿verdad? En vez de estar más centrados en lo que vale la pena en nuestra vida según nuestro propio punto de vista. Y tampoco una multitud de actividades. El que mucho abarca, poco aprieta. No puedo hacer de todo y todo al mismo tiempo y de pilón quererlo hacer todo bien, ¿no? Eso saben que es también ser como respetuosos y cariñosos con nosotros mismos. Por ejemplo, cuando hablamos de la determinación, ustedes al inscribirse y al estar cursando en este preciso momento el semestre X de la carrera en que están ustedes inscritos, están ya mostrando que tienen una determinación realmente de lograr algo, ¿no? Ahí lo están demostrando con su propia actividad o con su propia respuesta ante esta situación en la vida en este momento, además con el COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Y además en una institución tan humana, diría yo, que tiene una visión educativa mucho más centrada en el beneficiar a los estudiantes que como casi todas las universidades privadas que tienen nada más una visión más centrada en los beneficios económicos que la institución obtenga, ¿no? La de ustedes es una institución más volcada al interés auténtico y sincero por la educación misma. Entonces, que valoremos eso, me parece también algo que de repente se nos olvida y tomamos por dado, pero vale la pena valorarlo, ¿no? En ese sentido, evitar un exceso de distracciones y de actividades. Y entonces todo esto nos lleva al punto 7 y el más importante. Entonces, estudiar o cursar nuestra carrera, porque no nada más es estudiar, asistir a clases, hacer trabajos, hacer ciertas prácticas, que diferentes carreras nos exigen diferente tipo de prácticas de campo o como sea en cada caso, ¿verdad? O clínicas o de la naturaleza que sea, pues de repente, dependiendo de la carrera de que se trate, ¿verdad? Pero entonces todo esto
si vemos la motivación, la determinación, la confianza en las propias capacidades, el buscar llevar a la práctica nuestros aprendizajes, el no postergar las cosas y sobre todo las dudas, el evitar el exceso de distracciones y exceso de actividades, todo eso nos lleva a cultivar una auténtica perseverancia. O sea, que el estudiar sea para nosotros, el cursar nuestra carrera, sea algo que hagamos con deleite más que como una obligación. Una obligación es algo muy pesado, realmente es algo. Entonces, la perseverancia no es algo que se logra así nada más con que, ay, yo quiero ser perseverante. Siempre he sido bien flojo y distraído a lo largo de mi vida, ¿verdad? Ahora de repente ya oí una plática y ya quiero ser perseverante. Bueno, no es malo el deseo. Lo que pasa es que no nos va a salir ser perseverantes si estamos acostumbradas a no serlo. La perseverancia es algo que se construye. Y por eso la plática, digamos, esta charla ha ido más o menos dirigida con la idea, en una charla breve, de los elementos que constituyen verdaderamente una perseverancia que construimos más allá de tengo ganas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tenemos algún vicio, cuando conocemos, y seguramente conocemos personas a nuestro alrededor y a veces que nos duele mucho que tienen algún vicio o alguna adicción, dicen, yo ya quiero dejar esto, sí, ya lo quieren dejar, pero no tienen las herramientas todavía para dejarlo. No es nada más cosa de desearlo, sino de tener cómo hacerlo. La perseverancia para concluir una carrera no es nada más tener ganas, sino hace falta construirla. Que el cursar una carrera, el estudiar, sea para nosotros algo que nos cause gozo, deleite, que nos metamos a ello con ganas, con entusiasmo, no por obligación y no como un peso, que eso es la perseverancia, en este caso, estudiar con deleite, es algo que construimos y lo construimos con una serie de elementos. Y si se dan cuenta, el principal elemento es el primero, la motivación. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? De la motivación, de una correcta motivación o una corregida motivación, en caso que encontremos que nuestra motivación es muy pobre, ¿no? O muy errada, inclusive, ¿no? O perversa. Pero podemos corregir nuestra motivación y de una buena motivación se deriva todo lo demás. Si yo tengo claro qué es lo que quiero hacer y por qué o para qué lo quiero hacer, entonces de ahí se deriva y entonces es muchísimo más fácil construir determinación en lugar de meras ganas, construir confianza en mis propias capacidades, porque algunas cosas me cuesten más trabajo o menos trabajo, si me esfuerzo un poco lo puedo lograr. No hay nada que sea imposible si simplemente hago el esfuerzo que se requiere, y el esfuerzo muchas veces requiere muchas repeticiones, ¿no? Esto nos lleva a generar confianza en nosotros mismos. El buscar llevar a la práctica nos va dando más seguridad también, ¿no? El no postergar es un consejo en general en la vida, no solamente en estudiar una carrera, realmente útil, tanto en la duda como en el sentido de que no se nos acumulen las cosas y luego nos parezca un problema ya sin solución, ¿no? El evitar el exceso de distracciones y de actividades también, y revisar nuestras propias prioridades. Esos son los elementos que nos llevan eventualmente a que desde el fondo de nuestro corazón surja el ir trabajando de una manera perseverante, gozosa. Y eso es lo que buscamos, lo que de todo corazón les deseo. Y bueno, lo hablé antes con Benjamín, bueno, con el doctor Ramírez, es lo que más deseamos para ustedes y para las demás personas también. Así que, como me dijeron en cuanto al tiempo, ya cubrí el tiempo de la plática, quisiera, aunque parezca imposible para ustedes, ya me vieron, callarme por unos instantes y más bien abrir esto
algunos comentarios o algunas preguntas que ustedes tengan, si son tan amables, y con mucho gusto intentaré responderlas. Esto es lo que yo quería decirles en cuanto a consejos de cómo construir una perseverancia bien estructurada. Adelante, por favor. Y saludcita, es agua. Dices que pueden chatear o hablar. Me dice, Ishel es nuestra compañera que nos está aquí haciendo el favor de ayudarnos a la transmisión. Entonces pueden ustedes en el chat escribir cualquier pregunta que tengan. O si alguien puede también levantar la mano si quiere usar el micrófono, y entonces prende su micrófono y Shell les activa el micrófono de ustedes de a uno por uno, ¿verdad? Para que puedan hacer su pregunta verbalmente o bien por chat, como ustedes gusten. Por ahí Rocío levantó la Rocío, mano. ajá, Rocío quiere hablar, pero tiene que Rocío prender su micrófono. Rocío quiere hablar, muy bienvenida Rocío, pero entonces por favor enciende tu micrófono. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Excelente, excelente ponencia, está muy interesante, le agradezco. Tenemos unos detalles ahí. Yo, por ejemplo, cuando nos ponemos a estudiar, nos pasa que se bloquea uno. O sea, no sé si son nervios o se cohíbe uno. O sea, soy muy fácil de percibir. Estoy leyendo, por ejemplo, un artículo y lo entiendo muy bien. Y después, pues, la memoria, o sea, también igual, me lo aprendo. Pero de repente, en un momento me ha pasado que me bloqueo. ¿Cómo puedo quitarme esa parte al momento de estudiar? Ok. Es algo, esto, Rocío, ¿verdad? Esto que nos comparte Rocío, muchas Sí. gracias por compartirlo y además agradezco tu honestidad de abrir esto en público, ¿no? Es algo bastante frecuente entre el estudiantado, ¿no? Y esto básicamente tiene que ver con los aspectos de falta de confianza que tenemos en nosotras mismas, ¿no? Y esto mucho porque estamos a veces sobre preocupados por la imagen que proyectamos hacia los demás o lo que van los demás, las demás a pensar o a ver de nosotras. Es cierto que como vivimos en sociedad, pues no somos indiferentes a lo que las demás personas piensan de nosotros, de nosotras, y en general, pues siempre queremos que la gente pues tenga una buena opinión de nosotras, ¿no? Eso es perfectamente entendible, pero también es importante entender que es imposible. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. En un grupo, sobre todo, les caerás bien a algunas personas y les caerás mal a otras personas. O sea, es imposible que a todos les caigamos igual por igual de bien. Cuando estamos sobre preocupados, ojo, sobre preocupados por la imagen que proyectamos frente a los demás, eso es lo que nos inhibe, ¿no? Lo que nos chivea o lo que nos bloquea. Es como el pánico escénico, ¿no? Yo puedo estudiar y muy bien estudio y entiendo el artículo, pero si en clase me hacen hablar en público, me entra como pánico escénico, como si estuviera frente al Auditorio Nacional y todo el mundo me estuviera viendo y me aborda el pánico escénico. Si me cuesta mucho trabajo hablar en público, y realmente hay muchas personas a las que les cuesta mucho hablar en público, a mí, por ejemplo, ahorita yo no me siento en público, estoy frente a una camarita, no es cierto, pero pero hay muchísimas personas que les cuesta mucho trabajo hablar en público, y que con estos, o algunas veces, aunque no sea, yo estudié y aprendí bien y entendí bien y llego al día del examen y a la hora del examen me bloqueo, ahí, ¿no? Me atoro. Pero eso también tiene que ver con la imagen que queremos dar hacia los demás.
Si estamos demasiado preocupados por la imagen que estamos proyectando, en lugar de decir, bueno, yo voy a decir lo que sé, me salga bien o me salga mal, me salga como me salga, y piensen bien o piensen mal de mí. Si le quitamos un poco de ese exceso de peso de qué van a pensar de mí, que es algo que suele cohibirnos e inhibirnos, le vamos bajando. Y con toda honestidad es algo que si lo hemos tenido a lo largo de cierto periodo de nuestra vida y a veces a lo largo de toda la vida, también es importante entender que no es algo que se va a quitar de un día para otro. No hay una fórmula mágica, pero sí podemos empezar a ejercitarnos en ello. Sí. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, Rocío, con mucho gusto. Igualmente. Hay una pregunta de Jacqueline. Ella pregunta, ¿puede existir la competitividad dentro de una aula? ¿Es sano o es mal sano? Ok. Jacqueline, muy bienvenida a tu pregunta también. A ver, hay competitividad que nos ayuda a crecer y hay competitividad malsana. ¿Sí? Si hay competitividad de que queremos mejorar, somos compañeros de clase, somos compañeros de grupo, ¿cómo les diré? El tener competencia de a ver quién logra hacer las cosas mejores o nos mueve a buscar ser mejores, ¿verdad? Eso es una competencia positiva. Es como si imaginariamente agarramos dos piedras, ¿no? Y las empezamos a rozar así una con la otra, ¿no? La estamos roce y roce y roce y roce, pero para pulirlas, para que las dos queden lisitas y pulidas. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, el competir con mis compañeros y compañeras en clase, buscando ser, no nada más yo queriendo romperle el hocico a la otra persona, sino que con esta competencia yo voy a mejorar y la otra persona también va a mejorar. Yo estoy ayudando a la otra persona a crecer y la otra persona me está ayudando a mí a crecer, como así, ¿no? O sea, las dos piedras quedan pulidas después del proceso. Ahora, si la competitividad es yo quiero darle en la torre a ese o a esa, ¿no? O quiero demostrarle que yo soy superior, o la voy o lo voy a poner en ridículo a ese imbécil, idiota o lo que sea, esa es una competitividad muy, muy, muy malsana y muy destructiva y demasiado egocéntrica. Entonces, ¿a qué nos remite esto? A la motivación. Si lo que queremos es tú y yo buscamos llegar a ser lo mejor de profesionistas dentro de lo que estamos estudiando, pues exijámonos, ¿no? Tú exígeme a mí, yo te exijo a ti, como en una competencia muy sana de ayudarnos a crecer o entre todo el grupo. En una ocasión, a ver, les voy a una cosa muy breve. Yo estudié en la UNAM, yo nací en la Ciudad de México y ahí crecí, ahí estudié, ya llevo 34 años aquí en Morelia, pero los 37 anteriores fueron en México. Y bueno, yo estudié en la UNAM y en un momento dado fui profesor de la UNAM, ¿no? Y entonces tenía yo un grupo en que no, era una materia de matemáticas, pues, ¿no? La que yo estaba dando. Y entonces en el grupo se pusieron de acuerdo porque vieron que algunos y algunas eran muy buenos o buenas para las matemáticas y otros eran más lentitos, ¿no? Y como ya era a nivel universitario, estaba un poquito complicada la materia y decidieron juntarse en grupo para ayudarse unos a otros, ¿no? El hecho es que llegó el examen final de la materia y todos ellos habían estado trabajando durante el semestre y finalmente llegaron a que a los que les costaba más trabajo, los que eran un poco más buenos para las matemáticas, realmente les ayudaron y pasó lo que nunca había pasado, ¿no? Que se aplicó el examen final y todos sacaron 10. Y entonces en el colegio de profesores me decían, eso es una trampa, o tú les pasaste el examen, o les dije, ok, los reto a lo siguiente,
usted, ya saben, la materia es esta. Ustedes diseñen el examen, aplíquenlo y califíquenlo, ¿no? Y así lo hicieron. Y se sacaron 10 todos. Y entonces la lección fue que entre todo el grupo pueden ayudar. A mí me tocó vivirlo y claro, yo estaba increíblemente satisfecho del trabajo que habían hecho mis alumnos. Era un logro de ellos, ¿no? Los que se quedaron de ojo cuadrado fueron los demás maestros que decían, eso nunca pasa, que todo mundo se saque 10 y menos en un examen de matemáticas, ¿verdad? Pero eso es una competencia constructiva, o sea, puede ser el trabajo en equipo, en la vida, el trabajo en equipo rinde muchos frutos. ¿Y dónde podemos, si no cuando estamos viviendo de por sí en equipo, en una situación universitaria, empezar a entrenarnos en un trabajo en equipo constructivo, no joditivo, de que te voy a demostrar que yo te voy a romper el hocico, ¿entienden? Entonces, hay los dos tipos de competitividad, ustedes eligen. Espero que esto te conteste, Jacqueline. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera micrófono? Alguien. Allá hay alguien más, sí. A ver, bueno, hay varios. Eugene, si quieres hablar. Eugene, prende tu micrófono, por favor. Gracias. Bueno, ¿qué recomendación podría dar en caso de que como el alumno más grande del grupo se llegue a hartar de una situación de que todos los días existe que el resto de los alumnos esté pidiendo tareas y así se vuelve una situación bastante complicada? Perdón. Hay algo que no oír. ¿Que el resto de los alumnos qué? Perdón. Es que se le puede subir un poquito el volumen, Michelle, porque no alcancé a oír bien. Estén pidiendo tareas todos los días y bueno, se vuelve una situación complicada porque llega a ser tedioso y pues ya no quiere hacerlo la persona a la que se las piden. Y bueno, ¿cómo manejarlo de la manera en que, o sea, todos los días, por ejemplo, hay una situación de que alguien te pide una tarea y pues llega un momento en que se cansa y ya no quieres hacerlo, entonces se vuelve bastante difícil ya el trato porque ya no solo eres el único que asiste a todas las clases, sino aparte eres el malo. Ahora sí, es que ya te oí, entonces ya te entendí. Sí, tienes mucha razón. Es cierto que a veces eso es hartante, ¿no? Trabajo todos los días y ya llega un momento en que uno se satura, ya uno explota, ¿no? Ya, como dice el dicho, ya no es que quiera yo más que eso, sino salir de la ratonera, ¿verdad? Bueno, hay varias posibilidades, o me vienen a mente ahorita varias posibilidades. La primera de ellas es el diálogo, ¿no? O sea, hablar con los maestros, hablar con el maestro o la maestra específica. Algunos maestros son intransigentes, otros son transigentes, y se puede dialogar. Y a mí me da la impresión, hasta donde conozco, que en la institución donde ustedes están, los maestros en general son bastante aceptantes del diálogo, pero es algo que es algo negociable, que como grupo pueden decir, oigan, estamos estamos muy abrumadas, porque es excesivo, ¿no? Es excesivo, está bien hacer trabajo. ¿Mande usted? ¿Puedo interrumpirlo? Dime. Sí. No me entendí, no me di a entender bien. No, situación entre alumnos, o sea, por ejemplo, bueno, en mi caso personal, no quería decirlo como tal, pero en mi caso personal, por desgracia es el primer cuatrimestre y soy la más grande en mi grupo, entonces soy la que asiste a todas las clases puntualmente y sin falta, y clase con clase, no sé, a las 2 horas de que terminó la clase, mínimo mínimo una persona de la clase, un compañero de la clase me pregunta cuál fue la tarea y que si ya la hice. Entonces, digo, está terminando el cuatri y me siento mal porque, digo, apenas estamos en el primer cuatrimestre y ya me hartaron. Y ya no quiero pasarles ya te hartaron tus compas, sí. Perdóname. Ya no quiero pasarle a nadie la tarea, ¿no? Entonces, me siento la mamá del grupo, entonces no sé cómo, porque además ya me convertí en la mala porque ya dejé de hacerlo,
y entonces ya soy la mala del grupo. Incluso me sacaron del grupo que teníamos personal, entonces no sé cómo, o sea, cómo tratar el tema, ¿no? O sea, ¿qué consejo me puede dar para tratar el tema con ellos? Porque están muy chavitos para mí, o sea, tienen 18 años, yo ya tengo 30, ya tengo 2 carreras previas, pues ya no estoy jugando. O sea, yo no entré a jugar a ver si la armo o no la armo en la carrera. Entonces, siento que mi pensamiento es muy diferente al que tienen ellos, pero pues no sé, así, no sé cómo tratarlos. Ok, bueno, ahora sí ya te entendí, perdón. Antes entendí que les dejaban demasiada tarea y que era cosa con los maestros, perdón. Qué bueno que me interrumpiste, gracias, y qué bueno que me explicas. Sí, algo había oído yo que la más grande, y dije, ¿serás muy alta o qué onda, no? Que tienes 30 años y los demás son chavos de 18, claro. Bueno, claro, una persona adulta de 30 años, bueno, dices que ya te convertiste en la mamá del grupo y por ahí oí que de veras sí has de ser mamá, porque se oyeron por ahí algunas voces infantiles, ¿no? Entonces, Así es. entonces ya tienes bastante con ser mamá de tus hijos, como para ser mamá de hijotes de 18 años, ¿no? Entonces, sí, es cierto que la mentalidad de una persona de 30 años y de una de 18 es completamente diferente, pero no creas que les estás haciendo, bueno, ya te hartaste, está bien, pero es diferente hacerlo con hartazgo que con un poco más de sabiduría, no les haces un beneficio. No les haces un beneficio resolviéndoles el problema a todo mundo y pasándoles la tarea y cosas por el estilo. De hecho, aunque sea de buen corazón y de buena voluntad y como buena compañera, pero les estás haciendo un daño más que un beneficio, porque entonces no estás contribuyendo a que los demás muchachos y muchachas, bastante más jóvenes que tú, se responsabilicen de su propia situación de ser estudiantes universitarios, ¿no? Eso no te corresponde a ti, ¿no? Eso es parte de su propio proceso y si ellos quieren madurar, ¿no? Pues, si nomás quieren echar relajo, pues también el problema es de ellos, ¿no? Pero no es como te diré, a ti, a ti te corresponde educar a tus niños, que ya los oímos aquí en la bocina. A eso sí te corresponde Disculpa. educarlos, pero no a estos niñotes de 18 años. Y si actúan como niños, pues eso ya es responsabilidad de ellos. Yo sí apoyo que ya te niegues a jugar ese papel, aunque de momento te conviertas en la mala del grupo, ¿no? Pero bueno, tú, como tú dices, no estás jugando y lo ideal es que tampoco los más jóvenes estén jugando, lo idóneo. No es así, es cierto, madurar toma tiempo. Apenas es el primer cuatrimestre, están bien escuincles, de acuerdo, pero tarde que temprano les tiene que llegar el timbrecito o el zumbidito de que ya es hora de empezar a madurar. Y no es a ti a la que te corresponde hacer eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tu participación. Hay 3 preguntas. Voy a leer primero la de Verónica. Sí. Dice, cuando te sientes rechazado, más bien puede ser la inseguridad hacia uno mismo. Miren, esta pregunta, ¿cómo se llama? Verónica, ¿verdad? Verónica. Qué pregunta tan importante y tan honesta de tu parte, Vero. Bienvenida a tu pregunta. Miren, en las relaciones interpersonales siempre es un juego de dos lados. O sea, no es nada más yo o nada más la otra persona, ¿no? Siempre es un interjuego que se da allí. Y hay ciertos tipos de comportamiento que a cada una y a cada uno de nosotros nos caracterizan, ¿no? Digamos, hay muchísimos posibles tipos de comportamiento, pero para tratar de sintetizarlo de una manera más o menos fácilmente identificable, algunas de nosotras somos, digamos, tenemos un comportamiento pasivo. El comportamiento pasivo es mejor no se mete con nadie para que no le exijan cosas, para que no lo critiquen, para que no se metan y más bien se somete,
más bien se somete para no ser rechazado o para no ser repudiado, etcétera, y es una persona más agachona, digamos, ¿no? Alguien, un comportamiento pasivo que no se siente con el derecho a tener sus propios derechos, ¿no? Y entonces es fácilmente pisoteable en sus derechos como ser humano, como estudiante, como compañero en un grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tipo de conducta uh, uh, es la conducta agresiva, ¿no? El que se comporta de manera agresiva y con eso se impone a los demás, pisotea los derechos de los demás, le vale en gorro y nada más impone sus propios derechos como si fueran los más importantes, ¿no? Luego hay también el tipo, y ese tipo de personas, pues a veces genera miedo, a veces genera burla, y sea como sea, genera que la gente se aleje de esa persona, ¿no? Otro tipo de comportamiento es el comportamiento manipulador, y es la persona que en el fondo no respeta los derechos de la otra persona, que solo le interesa sus propios intereses y que busca manipular a la otra persona para que se adecue a sus propios deseos, como que sobándole el lomo, pero te jalo para acá. Y mientras la persona manipulada no se dé cuenta que está interactuando con una persona manipuladora, pues lo van a hacer como chilaquil, ¿no? Pero en cuanto se den cuenta que está manipulado, lo van a acabar mandando a la goma al manipulador, ¿no? Ese es otro tipo de comportamiento. Y el cuarto tipo de comportamiento, digámoslo así, el más saludable, es cuando tanto respetamos nuestros propios derechos como los derechos de los demás. O sea, nosotros nos respetamos a nosotras mismas y respetamos nuestros propios derechos, sintiendo que tenemos el derecho a tener nuestras propias necesidades, expectativas, etcétera, pero no despreciamos los del otro. También entendemos que la otra persona tiene sus propias expectativas y sus propios derechos. Entonces, eso nos lleva a una conducta más madura, más respetuosa y de una interacción más saludable. Entonces, cuando estamos con si continuamente o con relativa frecuencia o facilidad nos estamos sintiendo rechazados, eso nos hace como carne de cañón de la manipulación. Cuando yo me siento frágil y siento que otras personas me rechazan, eso me hace sentir mal, me afecta mi propia autoestima, la propia valoración que tengo de mí misma, y entonces me busca para no ser rechazada, buscar adecuarme a las necesidades de los otros, y entonces eso lleva a que los otros tengan la sartén por el mango y puedan abusar de mí en cualquier sentido, ¿no? O sea, que abusen de mí intelectualmente, económicamente, emocionalmente, todas las mentes que ustedes quieran, ¿verdad? Eso es una cosa en la que nosotros somos igual de responsables que la persona que está abusando de nosotros, ¿no? Porque nosotros lo estamos permitiendo por el temor o la sensación de ser rechazados. En el fondo, de lo que habla es de una falta de confianza en nosotros mismos. Pero eso no lo hago como un calificativo de descalificación o de crítica. Es que tú eres. No, 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 no. Si tenemos poca confianza o poca seguridad en nosotras mismas, hay muchas razones que a lo largo de la vida nos han llevado a eso, desde cómo fuimos tratados de pequeñines, las cosas que nos han pasado, los descalabros que hemos tenido en la vida, etc. Hay muchas razones, ¿no? Entonces, no es algo criticable, no lo estoy criticando, más bien es algo trabajable. Y es algo que se puede y que es muy importante que lo trabajemos. En algunos casos, una situación como esta amerita que lo consultemos, por ejemplo, con un psicólogo o con una psicóloga. La psicología tiene muchos mecanismos que nos pueden ayudar a resarcir
una imagen devaluada de nosotros mismos. Una ayuda profesional puede ser, en algunos casos no es necesario recurrir a una ayuda profesional, pero sí plantearnos las cosas. ¿Quiero yo ser carne de cañón de la manipulación de otros para que abusen de mí por el temor a sentirme rechazada? No, no queremos eso. Entonces eso exige un planteamiento interno. Y el planteamiento interno pasa primero que nada por aprender a yo respetarme a mí, mis propios derechos. Yo tengo y parte de mis derechos es mi derecho a ser respetada, a ser valorada, a no ser manipulada. Y si yo siento eso verdaderamente, entonces voy a poder defender mis derechos sin tener que recurrir a la violencia, que entonces ya me convierto en alguien agresivo. Es algo muy complejo lo que estás preguntando, como para responderlo nada más en unos minutos, ¿eh? Pero muchas gracias. Ojalá esto te dé una pista. Aurora dice, me gustaría escuchar, si es posible, cómo contrarrestar precisamente ese desbalance de un grupo entre los competidores y los inseguros. Sí. Ay, pues qué, perdón, ¿cómo se llama ella? Aurora. Aurora. Veo que aquí todas las mujeres son las valientes, porque hemos tenido preguntas únicamente de mujeres, o a menos que solo haya mujeres conectadas. Pero es cierto, las mujeres siempre son muchísimo más valientes que los hombres. Los hombres somos bien collones para mostrar algunas de nuestras debilidades, ¿no? Entonces, Aurora, ¿verdad? Entonces, miren, es una cosa muy interesante esto. Y bueno, digamos, en mi caso, con muchísimos años de dedicarme a la enseñanza, es prácticamente imposible que existan los grupos homogéneos. Los grupos en general son heterogéneos, ¿no? Los grupos universitarios tienen una cierta tendencia a ser un poquito más homogéneos. ¿Por qué? Porque salvo casos excepcionales como el de la compañera, que ahorita ya se me olvidó el nombre, me parece que Jacqueline, ¿verdad? Jacqueline, que es mayor que todos los demás, o sea, ella tiene 30 años, Eugene, que ella es mayor 30 años en lugar de los demás que son chavos recién salidos de la prepa. En general, en un grupo universitario, la inmensa mayoría o todo el grupo tiene más o menos la misma edad. Entonces, es una cosa de homogeneización. ¿Por qué? Porque hay como que cierta coincidencia en los gustos, en las preferencias, etcétera, ¿no? También hay cierta homogeneidad en el hecho de que si estamos en este salón, somos puros que estamos estudiando esta carrera y no esta otra. Porque los que están estudiando psicología, o los que están estudiando ingeniería, o los que estudian economía, o los que estudian pedagogía o filosofía, o lo que sea, pues digo, son mentalidades diferentes, ¿no? Entonces hay cierta homogeneidad. Me refiero que en otros grupos, en clubes, por ejemplo, pues hay gente de muy diferentes edades, de muy diferentes intereses, de muy diferentes formaciones intelectuales o educativas, y aquí hay cierta homogeneidad. Ahora, dentro de esa homogeneidad todavía hay mucha heterogeneidad, porque hay gente competitiva, porque hay gente insegura, porque hay gente abusiva, porque hay de todo, de chile, de dulce y de manteca, ¿no? Entonces, construir una homogeneidad en el grupo por sí sola jamás se va a dar eso, jamás. A menos que nosotros mismos como grupo lo planteemos como un proyecto de este grupo. En este grupo busquemos ser más homogéneos, como esto que les platico de mis alumnos de hace más de 50 años en la universidad, ¿verdad? Y que todos se sacaron 10 porque eran muy heterogéneos y sin embargo se pusieron a trabajar en un proyecto común. Esto no es fácil acordarlo, ni decidirlo, ni que todos puedan o que tengan el tiempo o las posibilidades o el interés. Digo, estoy hablando, esto me ha tocado a mí verlo una vez en mi vida, esa que les comento, ¿no? Y en general, más bien he aprendido a aceptar que los grupos son heterogéneos, que esa es su realidad, y a trabajar dentro de esa heterogeneidad. En mi caso, por ejemplo, como maestro, es darle igual importancia
a la pregunta de esta persona que la de esta otra persona. Por digo que las preguntas son igualmente importantes, ¿no? Y no todos los maestros hacen eso, estoy de acuerdo, pues, ¿no? Pero ustedes no pueden decir, oigan, seamos todos competitivos o seamos todos inseguros. Pues eso no se puede hacer por decreto, ¿no? Eso es parte de la realidad y parte de nuestro trabajo de maduración, de crecimiento como seres humanos, es ir trabajando con esas diferencias. Otra vez, ojalá te pudiera dar una respuesta en 2 minutos, se le hace así y punto. No, eso requiere un enorme trabajo interno y grupal. Otra pregunta, esta es de Mario. Por fin oigo un nombre masculino. ¿Podría Bienvenido, ser Mario. un buen consejo para concluir los estudios y o metas, hacer alianzas o equipo con quienes tienen los mismos intereses y compartir sus fortalezas? Sí, desde luego que es algo que es perfectamente válido, si te funciona, ¿no? O sea, estas cosas las aprendemos con prueba y error. En casi todos los grupos, ¿no? Se hacen subgrupos, se hacen bolitas, ¿no? O sea, si yo estoy en un grupo de 20 o de 30 personas, ¿no? Pues es imposible que 30 nos llevemos perfectamente bien, ¿no? Pero a lo mejor hay 2 o 3 con los que me identifico mucho por lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y se van haciendo bolitas, ¿no? Como las bolitas dentro de los grupos, bolitas a pequeños grupitos, que entre estos pequeños grupitos, sí, bueno, cuando cursé mi carrera, por ejemplo, en la UNAM, justamente esto fue lo que pasó. Yo me uní a un pequeño grupo que éramos como 4 o 5, bueno, a veces 4 y a veces 5, y nos juntábamos a estudiar y nos juntábamos a preparar los exámenes o en el laboratorio a hacer los trabajos juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pequeños grupitos es más fácil que puedan funcionar, aún con las diferencias que hay entre 2, 3 o 4, entre 2 personas hay siempre muchas diferencias, pero es más fácil hacerlo funcionar que el proyecto mucho más ambicioso que todo el grupo vaya al unísono. Es una solución muy plausible, pienso yo, ¿no? Paulina desea hablar, no sé si quieres prender tu micrófono, Paulina. Sí, el mío está prendido. Pues. Me parece que ya se desconectó. Bueno, Aarón, ¿querías participar? Qué bueno, otro hombrecito. Bienvenido, Aarón. Ya. Sí, gracias. Adelante, Aarón. Mi pregunta es, ¿cómo lidiar con el aburrimiento? Me pasa bastante seguido que no siento que hay un reto y me aburro bastante. Y por otro lado, tengo maestros que siento que cada clase me dicen, no, cállate, estúpido, así son las cosas. Y no lo digo en mal plan, o sea, eso me encanta, me fascina eso. Un florazo para el maestro Arturo Familiar. Todas las clases es como de, aquí te doy estos datos, te estoy dando esto para que lo leas, te doy esto otro, y a lo mejor ya no lo volvemos a mencionar, pero me manda información, me llena, me reta, me exige. Y pasa otras veces que hay preguntas como ¿cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Y hay veces que me niego a contestar eso porque simplemente creo que estoy en la universidad y ya debería saber, y veo a mis compañeros que no saben responder eso y me aburre la clase. ¿Cómo lidiar con eso? Ok, bueno, muy válida y bienvenida a tu pregunta, Aarón, ¿verdad? Aarón. En la vida, a todo lo largo de nuestra vida, desde niños hasta viejos, como su servilleta, tal vez una de las cosas más importantes que tenemos la posibilidad de aprender es que las cosas son como son
no como yo quiero que sean, como a mí me gustaría que fuesen o como yo exijo que sean. Las cosas son como son. Y desde esa perspectiva meramente realista, no es de sometimiento, sino de realismo, dentro de esta situación realista, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo hacer que me pueda ser de beneficio? Lo dije durante la plática, que hay maestros que nos gustan, que nos retan, que nos provocan, que nos instruyen o que nos inspiran, a los que admiramos, etc. Y otros que nos dormimos en sus clases, ¿no? Entonces, sí, yo me acuerdo muy bien en el primer semestre también de mi carrera en la UNAM, ahí en la prehistoria, que había un maestro que lo bautizamos como el lentejo. Ya ustedes era muy lento en sus clases y ya se imaginarán ustedes, ¿no? De dónde sale el lentejo. Así lo bautizamos. Sí, era un soporífero. La materia era muy interesante. Bueno, el contenido de la materia, pero era un soporífero este maestro, ¿no? Entonces, bueno, y esas cosas nos pasan, o que nos traten como niños, ¿no? De que a ver cuántos son 2 más 2 o cosas por el estilo, ¿no? Y luego el nivel de preparación, o sea, algunos de nosotros llegamos a la universidad, salimos de la prepa, pero con un nivel ínfimo porque nos dedicamos a la fiesta en la prepa y de milagro pasamos o nos pasaron para no reprobarnos, o porque tuvimos algunos muy malos maestros y llegamos mal preparados a la universidad. Eso también sucede. No llegamos homogéneamente, aunque todos estamos en el mismo salón, no llegamos con la misma preparación, preestudio, inquietudes, involucramiento, etc. Y con historias de vida además muy diferentes. A algunos de nosotros nos ha tocado en la feria, nos ha ido muy mal, con muchas adversidades, dificultades familiares, económicas, emocionales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la cosa es con lo que hay, con lo que es mi realidad, ¿verdad? O sea, ese maestro va a cambiar porque a mí se me antoja que cambie, es muy poco probable. Y si no hablo con él y no se lo menciono, pues menos todavía, ¿no? Oiga, maestro, la verdad es que, pero lo podemos hacer sin insultar, ¿no? Es un poco aburrido que usted nos esté preguntando que si cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Y si es que hay accesibilidad al diálogo, a veces la hay, a veces no la hay. Y si no, bueno, si yo soy joven, tengo 18 o 20 años, estarme aburriendo es una tragedia a los 18 o 20 años estarse aburriendo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, no? Como para aburrirme. Pero tú dices, no es que yo no tenga ganas, sino que me es un soporífero el maestro, lo que sea. Bueno, entonces, o no asisto a esa clase en específico, o asisto al número mínimo que me permita tener una calificación aprobatoria porque es una materia que tengo que pasar, o hago otra clase hago otra cosa durante la clase y aprovecho mi tiempo de una manera más productiva, porque aburrirme es espantoso. Ahora, el problema como yo lo veo ahorita, el que se está aburriendo eres tú, entonces el problema es tuyo y lo estás queriendo como manejar. Es que es problema del maestro porque ese güey me aburre a mí. Bueno, a lo mejor te aburre a ti, a lo mejor a otros le parece muy bien porque pues se está poniendo a nuestro nivel. Él sí entiende que salimos muy mal preparados de la prepa y me está ayudando con bajarse tanto de nivel, ¿no? O sea, cosa que entonces el que se está aburriendo eres tú. Entonces el del problema eres tú, no el maestro. No digo que no haya un problema de aquel lado, pero el problema principal eres tú, que tú te permites aburrirte. Y tú estás diciendo, yo quiero, ¿no? Que el espectáculo sea de tal forma que a mí no me aburra. Bueno, pues a veces es demasiado pedir. ¿Por qué no buscas tú aprender a no aburrirte? Porque si te molesta, se oye en tu comentario también así como pues, cierto fastidio y cierta molestia en esto, y créeme que la entiendo y la respeto. Todos hemos pasado por algunas clases soporíferas, ¿no? Y las hemos sobrevivido. Ahí vuelvo a decir lo que dije en parte durante la primera exposición. Cuando vemos el aspecto más global de la situación, mi meta en la vida no es
recibir algo especial de esta materia. Mi meta en este momento de mi vida es estar bien preparado para ser un buen profesionista globalmente. Y en ese proceso, pues tengo algunas materias que me vienen valiendo gorro, que ni me interesan, ni me satisfacen, ni me llegan, o que la manera en que la persona que lo expone lo hace o lo maneja, pues para nada viene conmigo. Eso no me impide yo por mi lado, porque dices, el otro maestro te provoca. Entonces, qué bueno que un maestro te provoque, y así como a ti te provoca, a otros los puede intimidar y chivear. Entonces, cada comportamiento de un maestro o de una maestra, pues tiene influencia sobre nosotros de manera diferente. Y cada una de nosotras y de nosotros es nuestra propia responsabilidad lidiar. Yo no tengo la obligación de lidiar con lo que a ti te pasa, como tú no tienes la obligación de lidiar con lo que a mí me pasa. Eso nos corresponde respectivamente a cada uno de nosotros. ¿Me explico? Y ese asumir esa responsabilidad, en lugar de nada más, es que ese güey me aburre hasta el cansancio, ya, fúchila, como si fuera responsabilidad de la otra persona. ¿Ok? Ojalá te sirva esto. Sí. Había varios comentarios, pero son de personas que ya se salieron. Entonces, sí, es que ya son las 7:30. Pues yo creo ya la última, ¿no? Bueno, ya nomás 15 preguntas más y le paramos. No, ya la última, porque sí, Benja me dijo que era 1 hora, ya llevamos 1:30. Bueno, la última es de Luis Alberto. Dice, Venga. tengo 37 años. ¿Cómo lidiar con compañeros lucidos, creídos, y que además los profesores alientan su ego? Bueno, ok, para empezar, tú tienes 37 años, es parecido a lo que comenta nuestra compañera Eugene, que también es mayor que todo el resto del grupo, ¿no? O sea, ok. Lo que nos está preguntando, ¿él se llamó cómo? Luis Alberto. Luis Alberto. ¿Cómo lidiar con los mamones? ¿Cómo lidiar con los engreídos, presumidos, etcétera, etcétera? Y que además los profesores. Y que además luego los profesores todavía les dan, o les dan el avión o los promueven. Bueno. Bueno, me sería muy largo explicarte esto, pero te puedo recomendar un libro. Ahorita no me acuerdo del autor y eso es una vergüenza, pero el libro se llama ¿Cómo tratar con gente difícil? ¿Cómo tratar con gente difícil? Y entre otras cosas nos habla de cómo tratar con la gente agresiva o cómo tratar con la gente creída o inflada, etcétera, etcétera, y me parece que está muy bien fundamentado. Es un investigador muy... bueno, a mí me parece un investigador muy serio y bien documentado, porque está bien documentado su texto, y el libro se llama así, ¿Cómo tratar con gente? ¿Es inteligencia emocional? No es inteligencia emocional. Ese es un libro también muy recomendable, pero el libro así se llama, ¿Cómo tratar con gente difícil? Roy, ¿no? Laili o algo así. Sí, L-Y-L, sí, ese es, no me acordaba el nombre, sí. ¿Cómo tratar con gente difícil? Pues ahí te está mandando ahorita entonces, Ishela, porque tendría ahorita que echarte todo un rollo de otra media hora y no me parece adecuado. Y ¿sabes qué pasa? Que sí quiero darte una respuesta porque sí es perfectamente válida tu pregunta y es algo que es muy cierto que sucede y a veces nos revienta. A veces, si somos un poco de sangre más ligera, podemos nosotros darle el avión, o sea, que nos entre por acá y que nos salga por allá, pero si nos afecta, entonces ya es una cosa que tenemos que darle importancia. Otra vez, como le dije a Aarón, porque aquí lo importante no es que aquellos se comporten así, sino que a ti te afecte, porque se podrían portar así y a ti, pues, esta bola de lo que sea, y a mí no me afecta. Yo sigo con lo mío, ¿verdad? Pero si te afecta, ya está tocando alguna fibra personal tuya que entonces te es importante a ti revisarlo, porque te está molestando, te está incomodando y te está afectando. Por eso un libro como este que estoy sugiriendo, me parece que te puede ser de mucha utilidad para aclararte y otras tantas preguntas, porque hay muchas formas de que alguien se comporte de una manera difíciles de tratar, ¿verdad?
Bueno, miren, ya se dieron cuenta que pues sí me gusta estar aquí con ustedes y es para mí pues un honor y un gusto, ¿no? Les agradezco infinitamente, pero creo que ya es hora de llegar al final, ya nos pasamos bastante del tiempo programado originalmente. Les agradezco de todo corazón la atención que me hicieron el favor de brindarme, ¿no? Agradezco enormemente sus preguntas, esto de que sea esto interactivo lo hace mucho más vivo y más movido y quiere decir que les interesa, cosa que me satisface mucho, pero les digo una vez más que mi intención principal, mi motivación fundamental al dar una plática como esto no es tanto que sea bonita o no bonita o interesante, que les sea útil. Lo más importante de este tipo de pláticas es que sea algo útil y de todo corazón deseo que encuentren o logren sacar algo de utilidad de esta plática. Les agradezco infinitamente y sigamos celebrando los 10 años del IUP con mucho gusto y nuevamente muchas gracias. Buenas tardes.